Gabri ha dicho en algún momento que los plásticos son mamuts transformados. Un enunciado así puede parecer sorprendente o incluso un juego de palabras, pero tiene la profundidad filosófica en el vínculo que se establece entre la cultura humana y la naturaleza, tan en tensión en la actualidad. Gabri, dices que eres filósofo y epistemólogo. Si ya es difícil definir la filosofía, no hablemos de la epistemología. ¿Por qué eres filósofo y epistemólogo? Decía Antonio Gala que no sabía si era escritor por vocación o por destino. Yo creo que en mi caso empecé con la filosofía por un capricho del destino y luego acabó siendo una vocación. Ahora es mi hobby. Entonces, ¿qué es la filosofía? La filosofía tiene muchas acepciones. Me quedo con la de Michel Foucault. La filosofía es en esencia ascesis, un arte de vivir, una actividad de diagnóstico de nuestro presente, en lo que somos como individuo y como colectivo, para a partir de ahí ser otra cosa. Es también una práctica de transformación del sujeto, por sí mismo y por el otro. La epistemología, como especialidad de la filosofía, tiene varios enfoques. ¿Cuál es el tuyo cuando dices que eres epistemólogo? Yo me dedico a la epistemología personal, que es el estudio de la experiencia del ser humano cuando se conoce a sí mismo. Es un hecho único en la naturaleza, amén de vida extraterrestre. La epistemología personal es, por un lado, el proceso de conocerse, y por otro, el estudio de ese proceso. Quien se conoce a sí mismo hace epistemología. Esta experiencia es cuanto menos peculiar. Al principio de tu web, Gabri, te presentas curiosamente, como alguien que no sabe quién es, y curiosamente eres epistemólogo. ¿Cómo haces para que ambas cosas sean compatibles? ¿Y qué es el yo? Efectivamente, en esencia no sabemos quiénes somos. Sí podemos decir que somos filósofos o médicos o economistas, pero en esencia somos seres humanos. Estamos vivos y nada más. Muchas preguntas quedan sin respuesta. En este sentido no sé quién soy. Este no saber es el que me lleva precisamente a la epistemología. ¿Quién es ese yo que tiene conciencia de sí, que tiene inquietud por conocerse y que realiza procesos o prácticas, técnicas o terapias en las que se supone se está conociendo? Es apasionante. Respecto a qué es el yo, es una pregunta compleja, que tiene que hacer frente a conceptos hermanos como identidad, individuo, sujeto, sí mismo, psique, alma, cuerpo. Desde el punto de vista de la epistemología personal, el yo es aquello que tiene conciencia de sí, que puede realizar procesos para conocerse a sí mismo, transformarse a sí mismo, actuar sobre sí mismo. Oye, Gabri, tú tienes una consulta como asesor filosófico. ¿Qué es eso? ¿Y quién va a esa consulta? Sí. Hay varios tipos de asesores filosóficos. Dependiendo de la filosofía de fondo que tenga el asesor, propondrá unas cosas u otras. En mi caso, acompaño a las personas mediante el diálogo y la escucha para que éstas se conozcan a sí mismas, realicen un examen profundo sobre su vida, afronten alguna inquietud en concreto o quieren realizarse en algún aspecto de su vida. Creo que la relación especular con uno mismo a través de otro, lo más objetivo posible, es fundamental en el proceso de autoconocimiento. Mis consultas no son terapias. Conocerse no es una terapia, es un acto de ser, es un acto natural, es una curiosidad, es un impulso de uno mismo para con uno mismo. No se trata de arreglar nada ni de ser mejores, se trata de ser. El tema del culto al yo parece que está de moda en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Gabri? En mi opinión, se está dando en la actualidad una hiperimportancia a la vivencia del yo, una hipertrofia del culto al yo, un yo que se está erigiendo como el vector estratégico sobre el cual volcar el sentido de la vida y todo lo que ello conlleva, a través de soluciones parciales que pueden elegirse de una carta con múltiples opciones, en la que casi todo vale. En mi opinión, muchas de las vestimentas de la libertad absoluta de ese yo que elige cómo configurarse son tecnologías diseñadas por los mercados, para entretenernos, enriquecer a algunos y dominarnos.
El culto al yo puede estar convirtiéndose en una especie de cárcel muy sofisticada y sutil, con la que nos tienen amansados. Hay que ir con cuidado. Entonces no sirve de nada. Vivimos en una mentira. ¿Qué está ocurriendo? Cultivarse es una cosa, y tiene un gran valor. El culto al yo es otro tema. A veces los dos niveles se confunden. Este culto al yo es la hipertrofia sobrevalorada. Tenemos que recuperar el sentido de comunidad, de amistad, de compartir, de dar y recibir con justicia, sin otros intereses que no sean eso mismo. En mi opinión, puedes realizarte como persona, tanto si prestas atención a tu yo como si prestas atención a otras cosas. Siempre estamos a tiempo de recogernos en lo que somos. No me parece tan nuclear tener que conocerse a sí mismo más allá del juego o la distracción, como un papel más en el juego de la vida. Hay que dejarse llevar por nuestro yo, aun en esas imperfecciones, e ir adaptando el rumbo al medio que te vas encontrando. Esto no siempre es fácil, porque hemos perdido el sentido de quiénes somos. Ahora somos arquitectos, futbolistas, cocineros. ¿Quiénes somos? En realidad es la concepción que tengas de la vida y el mundo lo que va a dar un sentido operativo a tu idea de quién eres. En este sentido yo creo que la vida y el mundo son, y en eso soy nietzscheano, un juego eterno. Aunque quizá a veces demasiado serio, con karmas imposibles y sufrimientos y enfermedades indeseables. ¿Cómo engarzas la eternidad con el sufrimiento y con el teatro de la vida? Si somos eternos, si la vida es una eternidad sin principio ni fin, hay tanto tiempo que todos los papeles posibles de la vida tendrán su aparición en algún momento de esta interminable historia, incluso los más catastróficos. En una eternidad, la vida querría jugar a todo, desde lo más liviano hasta lo más duro. Pasarían tantas cosas que al final pasaría de todo, incluso las cosas más inverosímiles. Hasta podrían pasar tantas cosas que al final volvería a pasar lo mismo. Esta es una de las lecturas vertiginosas del mito del eterno retorno de lo mismo. Pero este juego de la vida tiene que tener unas reglas para ser un juego. Si no, los participantes harían lo que quisieran. No podrían hacer trampas porque no habría reglas. Claro, no abre, todo juego tiene sus reglas. Y si no hay reglas, pues todo vale y entonces no es un juego o no es un juego en el que todo vale. ¿Cómo lo ves tú desde tus planteamientos, esto, Gabri? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que la regla de juego sutil y subyacente a todo es el amor. Y creo que el juego no va tan bien porque muchos seres se saltan esta regla de juego. Pero quizá forme parte de la indefectibilidad de que la vida sea eterna. Me refiero a que si las intenciones fundamentales están basadas en el amor, estas están validadas en el juego. Creo que es el pacto social natural que estamos dejando de lado. Es preocupante ver cómo suelen aparecer situaciones de perder-perder cuando la cosa está tan malita como ahora. Es un síntoma del egoísmo humano, de la hipertrofia del culto al yo, del narcisismo. Entonces, ¿qué propones? Los ideales ilustrados han fracasado. Ha fracasado el estado de bienestar desde cualquiera de sus intentos: comunismo, liberalismo, democracia, dictadura. Como nueva estrategia de exploración de lo que somos y en lo que queremos convertirnos, estoy muy en la línea desde un punto de vista muy fundamental con Michel Foucault, con sus tesis sobre la ontología de nosotros mismos, que se centre en lo que queremos reforzar, y desde un punto de vista más concreto con el coreano, espero decirlo bien, Han Byung-chul, en cuanto a su idea de que no hay felicidad sin comunidad, de que no hay felicidad sin cierta renuncia a los intereses del yo. Bajando un poco al ruedo, el momento que vivimos mundialmente y la política parece que están muy lejos de este planteamiento. Creo que en 2500 años no hemos cambiado mucho. Los escenarios sí han variado, y los papeles de sus personajes, pero seguimos gobernados por bajas pasiones, como la codicia, la envidia, la avaricia y la ignorancia. Las viejas estructuras de conciencia y de conducta de siempre con vestidos nuevos.
Moralmente, en la práctica hemos avanzado poco. Hablando de gobierno, Michel Foucault hablaba del buen gobierno de uno mismo y del buen gobierno de los otros. ¿Qué peso tiene este filósofo francés en tus planteamientos, Gabri? Michel Foucault es un extraordinario filósofo del último tercio del siglo pasado, poco conocido por el público en general. Creo que sus planteamientos tienen un enorme potencial, sobre todo el llamado último Foucault. En mi opinión, va a ser un pensador cuya filosofía marcará movimientos sociales pragmáticos los próximos años. Recomiendo su lectura. ¿Y cómo ves el momento actual? Un virus que nos ha puesto en jaque a todos, confinamiento, crisis económica. Creo que en parte estamos recogiendo lo que hemos sembrado. Están saltando por los aires muchos ideales ficticios que nos mantenían alejados de la naturaleza, en un mundo irreal. Nos hemos portado bien en casa por el uso de la fuerza y por un mero instinto de supervivencia, no por calidad moral. Quien tiene miedo al avión cuando vuela, aunque sea ateo, se acuerda de Dios y de quien sea, con tal de aliviarse. Cuando baja del avión se olvida inmediatamente. Me temo que será así si conseguimos aterrizar de este horror. Ojalá, espero equivocarme. ¿Se está revelando la naturaleza? ¿Tú crees? Revelando tiene ciertas connotaciones morales. Yo más bien diría que la naturaleza sigue su curso. Se actualiza en su potencial y ocurren las cosas que ocurren. Es impresionante cómo en solo 90 días la naturaleza se ha regenerado en todos los lugares. Está claro que nos hemos extralimitado. Estamos desenfocados y, lo que es peor, distorsionando la realidad hacia el caos. Entonces, ¿cómo se supone que debemos comportarnos? Creo que ya tenemos los conceptos directores para los próximos 100 años: ecología, sostenibilidad y vida digna. Con ellos ya nos tiene que dar para, por un lado, contener la bestia que llevamos dentro y, por otro, ser muy creativos bajo esos parámetros. A ver qué somos capaces de hacer. La cultura está sufriendo mucho en estos momentos en los que impera tanto la naturaleza. Es decir, el virus. ¿Cómo ves esta coyuntura en lo que a la cultura se refiere? Mi diagnóstico es el mismo de antes. Creo que hemos estado viviendo excesos a todos los niveles, incluido el mundo cultural. Se ubican muchos intereses espurios bajo la idea de cultura. Son estos intereses los que realmente sufren. Nunca he creído en la dicotomía cultura-naturaleza. Tenemos que recoger la cultura en la naturaleza, pues no es otra cosa, simplemente recuperar nuestra naturaleza, recogernos en lo que somos. La cultura irá sola. A veces hablas tú mismo del doble pilotaje de seguir y a la vez de guiar a la naturaleza. ¿Es esa guía la cultura? Sin duda. En mi opinión, no existen cosas no naturales. Todo es natural y no puede no serlo. Otra cosa es que haya cosas naturales que no sean ecológicas o no sean sostenibles. Es a lo que me refería antes. La naturaleza es espléndida en sus manifestaciones, lo hace todo a lo grande. Después, por ejemplo, las mitocondrias regulan lo que les toca, si tienen los elementos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, regular, crear en lo que nos toca. Y en ese sentido guiamos a la naturaleza, mediante nuestras acciones, nuestras técnicas, nuestra cultura, que no es más que naturaleza guiada. El vértigo de entender la cultura humana como naturaleza guiada nos ubica ineludiblemente en la mayoría de edad de la civilización, ¿no? Al hacernos absolutamente responsables de las decisiones que tomamos en este mundo. Bueno, me voy a quedar con una cita así a modo de reflexión para todos, que nos dedicamos a reforzar. ¿Qué nos dedicamos a reforzar? Pues hasta aquí la entrevista, muy interesante. Muchísimas gracias, Gabri. Gracias. Muchas gracias a ti, Bárbara. Ha sido un placer. Un saludo.